gozamos en el Señor y le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por permitirnos estar en tu casa, por poder compartir todos juntos, Señor, en este lugar. Bendice a cada persona aquí, oh Dios, que está con nosotros y que la gracia tuya, Señor, sea sobre ellos. Según la necesidad de cada uno, Señor, fortaléceles y levántales. Y permite que la palabra tuya hoy, Señor, pueda ser sanadora para nuestras vidas, nos ilumine, nos abre el entendimiento y nos acerque a ti, oh Señor. Guíanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, voy a tratar les estuve hablando el domingo pasado, hemos estado hablando todos estos días acerca de la Biblia. Porque es importante, ¿verdad?, leer la Biblia, porque es importante tenerla. Hablamos acerca de todos los beneficios de la Biblia, eso es importante. Pero les dije que quiero también enseñarles cómo estudiar la Biblia, cómo usted al leer la Biblia puede sacar el mayor provecho. Así que si tiene ahí con qué escribir, anótelo. Si no, tírele foto. No deje pasar la... ¿Por qué se redujo la pantalla así? Es así, ¿no? Sí, yo la vi más grande ahorita. Ahí, acuérdate que la vista mía no está muy... que ya ni con espejuelos. Entonces, ¿cómo sacarle el mejor provecho? Indiscutiblemente que después hay pasos que nos indican, que nos ayudan a profundizar más. Pero estas son cosas elementales que cuando leemos la Biblia, lo primero que usted tiene que hacer es orar. La Biblia es la palabra de Dios. Y para poder entenderla hay que hablar con el Señor. Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Qué tú estás comunicando a través de ella? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Verdad? Eso es importante. La segunda cosa que usted necesita hacer es coger un cuaderno. Coja un cuaderno para escribir y anote, para anotar cosas, ¿verdad? Porque si usted lo deja solamente en la mente, un día lo va a olvidar. Y entonces aprender a hacer eso. La tercera cosa, elija un pasaje de la Biblia o un libro de la Biblia que usted se quiera leer y que pueda hacer. Yo animo a las personas que están empezando por primera vez que elijan libros cortos y libros fáciles de leer. Miren, un libro que es muy agradable, aunque es el más largo de toda la Biblia, es el libro de los Salmos, porque es un libro muy inspirador y es un libro que tiene una lectura fácil, ¿verdad? Un poco poética, pero es un libro fácil. Y la otra cosa que es importante es hágale preguntas al texto. Yo les traje ahí algunas, ahí no están todas, pero algunas de las preguntas que cuando usted haga su lectura normal de la Biblia, usted pueda preguntarle al texto para que pueda aprender de él, para que usted pueda saber de qué nos está hablando Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante. La computadora mía tiene problemas con la ortografía, que no me la certifica, así que van a ver la N sin ñ y ese tipo de cosas. No sé bien por eso, pero mi computadora no me arregla. Y yo, como no sé de tecnología, no sé arreglarla tampoco, la dejo así mismo. Entonces, hágale pregunta al texto, ¿verdad? Hay varias preguntas que uno le puede hacer al pasaje bíblico cuando lo está estudiando. Por ejemplo, quién responde a la pregunta, quién está hablando o quién está escribiendo eso, ¿verdad? De quién está hablando, él responde a esa pregunta. ¿Por qué? Esta para mí es una de las preguntas más importantes cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está usando esa ilustración? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué en ese momento se está hablando de lo que se está hablando? Es decir, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué lo va a estar usted repitiendo muchas veces a la hora de estudiar un texto? El cómo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo está pasando eso? Es decir, son preguntas que no siempre, obviamente, que usted está estudiando un pasaje de la Biblia va a responder a todas las preguntas. Es solo a las que tengan respuesta. ¿Qué está diciendo el autor? La pregunta ¿de qué está hablando? Eso es importante. También ¿de quién está hablando? Son preguntas. Ahí les traje, por ejemplo, un ejemplo. Les puse ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, un pasaje de la Biblia, bien sencillo, pero para ilustrarles más o menos cómo se hace, ¿verdad? Dice el pasaje de la Biblia, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Preguntas que uno le puede hacer al texto. Ay, me fui de la pantalla, ¿verdad que sí? Es que sí, no veo. Preguntas uno, ¿de quién? ¿De quién está hablando el texto? A ver, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Jesús está hablando del mismo. Si uno sigue leyendo más abajo, se va a dar cuenta que Cristo dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y la gente dijo, y este no es el carpintero de Nazaret, ¿cómo que estamos hablando del profeta? ¿Verdad? Cristo está hablando de él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿verdad? ¿De qué está hablando? De lo que vino a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice acerca de lo que se está hablando? ¿Qué dijo Jesús que vino a hacer? ¿Qué dice el texto? Léamelo por orden. A ver, los que tengan buena vista. Para traer buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. Darle vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y predicar el año agradable del Señor. Mire cuántas cosas Cristo vino a hacer. ¿Verdad? Vino a hablarnos del Evangelio, que es importante. Y vino a resolver nuestros problemas. ¿Qué nos enseña eso? Es la parte práctica. Que Cristo tiene la respuesta para todas las cosas en nuestra vida. Esa es la parte aplicativa. Oye, ¿por qué me botaste eso? Se fue de aquí del... Esa es la parte aplicativa. Cuando leemos la Biblia es, ¿qué vino a hacer Jesús? Oye, se apagó esto aquí. No, Está optimizando, pero... ¿Y el del lado qué pasó? Hay fallos en la tecnología. Bueno, qué importante es eso, porque a veces nosotros predicamos y las iglesias piensan que lo único que tenemos que predicar es doctrina. Y sí es cierto, pero nosotros pensamos que la doctrina cristiana única y exclusivamente se basa en hablar acerca de la salvación, del perdón de nuestros pecados, la muerte de Jesucristo en la cruz, y que la Biblia no trata de más nada que eso es lo único que es doctrina. La persona de Dios, el Espíritu Santo, pero todo lo que está relacionado con nuestra vida es doctrina cristiana. Dice la Biblia que Jesús vino, dos cosas en las que me quiero concentrar hoy, cuando estudiamos nuestra Biblia, es que vino a predicar el año agradable del Señor, importante, ¿verdad? Pero vino a hacer dos cosas que muchas veces pasamos por alto. Nos encanta orar por los enfermos, lo cual es importante, pero hay otras enfermedades que no son a veces muy visibles, que son las enfermedades del alma. Dice Jesús que vino a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Y a quién más? Y darle libertad a los oprimidos. Dos enfermedades del alma. Eso es parte del ministerio de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos míos, hoy quiero hablarles específicamente, basado en la palabra de Dios, y el título de la meditación de esta mañana es La palabra de Dios, una guía para mi vida, cómo vencer la depresión. Porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y a darle libertad a los oprimidos. Dice que eso es parte de su trabajo, lo que vino a hacer a la tierra. ¿Verdad? Una buena pregunta para nosotros hoy. ¿Quién aquí en esta mañana ha estado deprimido alguna vez? ¿Ha pasado por algún... En las últimas semanas, ¿quién ha pasado alguna depresión? Qué tremendo problema, ¿verdad? Voy a saltar a la otra diapositiva. ¿Qué me dijeron? No hablen de la suegra. No dije nada, pastor. Ahí tiene la culpa de la suegra. Ponme la otra diapositiva. Ahí está. La palabra de Dios es una guía para la vida. Cómo enfrentar la depresión. Les invito a leer en sus Biblias el Salmo 119, versículos del 59 al 60. Dijo el rey David:
hablando sobre este salmo, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. David, hablando de la palabra de Dios, dice que miró su vida, la consideró por donde andaba y se dio cuenta que se estaba alejando del mandamiento de Dios. Y dice, consideré mi camino, me detuve, hice una reflexión y me volví a tu palabra, apresuradamente volví a ella, ¿verdad? Y un llamado a ustedes a hacerles ahora es invitarles a cómo estás caminando en la vida. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Haz un stop y empieza a meditar y a pensar. Y yo quiero que usted pueda irse con una respuesta bíblica a sus problemas, para que usted pueda volver al mandamiento de Dios en su vida y que pueda encontrar sanidad del Señor para su vida. ¿Qué es la depresión? Dice que es un sentimiento de abatimiento sin esperanza. Es uno de los desórdenes psicológicos más comunes y de los conocidos, uno de los más antiguos. Se estima que en los Estados Unidos hay entre 4 y 8 millones de personas deprimidas cada año. No sé en la actualidad si hay más, pero todos nosotros somos emigrantes, ¿verdad? Yo creo que hay pocos nacidos aquí. Ustedes saben cuán difícil es la emigración. Todos los que hemos emigrado, en alguna medida, hemos experimentado algún tipo de depresión. Es una realidad. Déjenme decirles que la depresión no tiene edad. Actualmente se considera que desde los niños a los adolescentes y los adultos están teniendo un alto índice de depresión, sobre todo en los niños y adolescentes. La depresión no cree en nadie, ¿verdad? Nos afecta a todos. Vamos a seguir ahí. ¿Cómo se siente una persona deprimida? ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando estamos en ese estado de depresión? La primera cosa es que la persona se siente sin esperanza, abatida, triste y apática. Eso es uno de los sentimientos que, ¿verdad? Porque la depresión nos deja sin fuerzas, nos deja sin deseos de hacer nada, ¿verdad? Y se pierde el sentido de la esperanza. Es decir, creemos que las cosas no tienen resultado, que no lo van a tener, por lo menos nosotros no vamos a poder hacerlo. Ese es uno de los sentimientos que mueve la depresión en nosotros. La segunda cosa es que la persona pierde la perspectiva. La forma en que percibe la vida, el empleo y la familia carecen de color. Todo lo vemos desde el punto de vista negativo. Nos decimos, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Si esto no funciona, si esto, aquello, lo otro, ¿para qué la familia? Y uno siempre mira la vida en esa perspectiva. A lo mejor te digo, ¿para qué volver otra vez a casarme? Perdí mi matrimonio, mira, me fueron infiel, nadie sirve. ¿Va? Y empezamos a mirar la vida de manera descolorida. Si perdiste el trabajo, dice, yo no sirvo para esto. Empezamos a mirar la vida sin ningún sentido. La tercera cosa es el deseo de escapar de los problemas e incluso de la vida misma. Una depresión crónica puede llevar al suicidio. Estar en la iglesia no significa que haya personas que no lo hayan pensado en el suicidio. Que ese es otro tema también tratado en la Biblia. La Biblia habla del suicidio. ¿Qué hacer frente a esa situación? Mire, la iglesia tiene, yo creo en estos momentos, la iglesia tiene uno de las oportunidades más grandes para ministrar al mundo. Tenemos los recursos más poderosos para ministrar al mundo. Qué bueno que en nuestras iglesias pudiéramos estar equipados y preparados para recibir a todo el mundo en medio de sus conflictos. La iglesia de Jerusalén dice que tenía favor con todo el pueblo, dice el libro de los Hechos. Una de las características de una iglesia cristiana sana es que tiene favor con el pueblo, ayuda a la gente necesitada. No solo les damos comida y dinero para ayudarlos en momentos necesitados, es poder darle una atención a las personas. Los mayores problemas no son económicos. La iglesia tiene un tremendo ministerio. Lo que hace falta es nada más que nos despertemos y estar dispuestos a ayudar a las personas a hacerlo, ¿verdad? Normalmente queremos escapar de las situaciones y los problemas que nos enfrentan cuando estamos en momentos depresivos. No queremos hacerle frente a nada de eso. Una cuarta cosa que sucede a una persona deprimida es que experimenta cambios en su proceso físico, comida, sueño, sexo.
Comida, dejamos de comer. Hay personas que se deprimen y no quieren comer, empiezan a adelgazar porque pierden el apetito o comen demasiado. Son las dos cosas. Empiezan a comer y comer sin control. Es esa ansiedad por comer. No tiene hambre, pero quiere decir, está comiendo. El sueño. O duermen mucho o no duermen. Tienen problemas para dormir. Y el sexo, pierden ese apetito sexual, no se pierde en la persona también. La otra diapositiva ahí. Una quinta cosa que sucede es que se produce generalmente una pérdida de la autoestima. Empezamos a desvalorizarnos. Creemos que no valemos nada, que otros valen más que nosotros, que la vida ha sido injusta con nosotros y no nos ha dado tanta oportunidad. Si yo hubiera podido estudiar o si yo hubiera podido hacer esto. Empezamos a perder el valor hacia nosotros mismos, ¿verdad? Una de las cosas extraordinarias que hizo Cristo cuando se enfrentó con personas durante su ministerio, con personas que tenían problemas serios, él fue levantarles volverlos a la realidad, a la dignidad. De hecho, la palabra salvación significa eso, hermano, restaurar todo en nuestra vida. No solo Dios nos rescata de la condenación eterna, también levanta nuestra vida y la lleva y levanta nuestra dignidad a la que Dios nos diseñó y creó. ¿Saben ustedes que el ser humano es la persona más extraordinaria que Dios tuvo en su creación? Dios lo hizo semejante a sí mismo. El hombre es la corona de la creación de Dios, lo más importante, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos hace a nosotros personas con una dignidad, con un valor por encima de lo demás. La otra cosa que nos dice es que una persona deprimida, la persona deprimida a causa de un temor infundido a ser rechazado, se automargina separándose de los demás. Un temor infundido porque muchas veces eso nos lo metemos nosotros en la cabeza y nos vamos separando, no queremos relación con la gente, no queremos estar en los grupos. Si es cristiano empezamos no, la iglesia, y empezamos a buscar 30 justificaciones, pero empezamos a rechazar a la gente. Y después lo que decimos es, no, nadie se acerca a mí. Suceden las dos cosas, uno se aleja y obviamente si usted se aleja de la gente, la reacción de los demás es decir, bueno, si él no se acerca, yo no, a lo mejor se siente incómodo. Y se crean esas dos cosas, pero evitamos a las personas. Otra de las cosas es que la culpa tiene en la mente del deprimido una presencia constante. Nos sentimos culpables, por culpa mía sucedió eso, si yo no hubiera dicho eso, si yo no hubiera tomado esa decisión, y constantemente una culpa en nuestro interior de la cual no nos libramos. El texto que leímos, ¿qué dijo Jesús? Vino a liberar a los oprimidos. A veces nosotros mismos, nuestros problemas, nos meten en una cárcel. Cristo dijo, vine a liberar al oprimido. ¿Verdad? Vine a liberar al oprimido. Y otra de las cosas que pasa es que a menudo nos conduce a la dependencia de otras personas. Vivimos siempre dependientes de que otros puedan hacer por nosotros las cosas, ¿verdad? Saltamos a la otra diapositiva. ¿Es la depresión el resultado de la falta de fe ahora que somos cristianos? Muchas veces los cristianos nos atormentamos con la idea de que lo que nos falta es fe, lo que nos falta es tiempo de oración, lo que nos falta es relación con el Señor, lo que nos falta y nos vamos llenando de una cuestión un poco complicada. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia. El primero está en el Salmo 42, ahí está el texto, Salmo 42, 6 y 10. Dice el salmista, me siento sumamente angustiado. Y dice el versículo 10, mortal agonía me penetra hasta los huesos. El salmista está hablando de la condición psicológica en la que él se encuentra. Está en un estado en el que su corazón está realmente sumamente abatido. Dice, me siento sumamente angustiado. Casi, no puedo decir que todos, pero hay un gran número de salmos que fueron escritos bajo estados depresivos. La pregunta es la persona en un momento de depresión, es falta de fe? ¿Nos atreveríamos a decir que el rey David era un hombre que no tenía fe? ¿Que no dependía del Señor?
que no era un hombre que estaba conectado con Dios, sin embargo experimentó una de las tristezas más agonizantes que un ser humano pueda vivir. Al punto que él mismo dijo, mortal agonía me penetra hasta los huesos. ¿En qué condición se encontraba David? Estaba... La otra cosa la encontramos en el otro texto de la Biblia, la encontramos en Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Dijo Jeremías en estos versículos de la Biblia, me abandonan por completo, a todas horas me sentía morir. Dijo Jeremías, a todas horas me sentía morir, se sintió abandonado y eso provocó en él una sensación casi de muerte. Dijo Jeremías, el llanto me consume los ojos, siento una profunda agonía. Dice otro de los textos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Y dijo el otro texto de Lamentaciones, me tiene encerrado, no puedo escapar. ¿Qué condición tan agónica la vivió la de Jeremías? Me pregunto, ¿Jeremías era un hombre de fe o no lo era? Fíjense si Jeremías fue un gran profeta, que cuando Cristo preguntó en el pasaje que leyó nuestro hermano Juan Carlos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro Elías, y el otro, Jeremías. Jeremías no sabía qué tan importante era. Nosotros lo sabemos porque el Nuevo Testamento, 700 años después de que Jeremías habló, se había convertido en una persona importante. A Cristo lo compararon con Jeremías. ¿Era un hombre de fe o no lo era? Pero Jeremías en este momento está totalmente destruido. ¿Verdad? Dice Jeremías, me siento atrapado, no puedo escapar. Qué agonía tan grande estaba viviendo el profeta. Y en 1 Reyes 19:4, ¿qué dice el texto? ¿Hay quien lo puede leer? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mayor que mis padres. ¿De quién está hablando? ¿Quién dijo eso? Elías. ¿Alguien se atrevería a decir que Elías era un hombre, no era un hombre de fe? Elías salió de una situación y cuando llegó ya no podía más. Su carga emocional era tan grande. Dice, primero que todo salió caminando por el desierto, se salió solo, se apartó de todo el mundo y tuvo una reacción típica de una persona que tiene problemas. Salió a caminar, se fue y no sabía ni por dónde estaba caminando. Se fue a caminar por un desierto. Y dice que se sentó debajo de un enebro y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Ya no podía más. ¿Cuántas veces no ha deseado usted eso? Ay, si el Señor viniera hoy, para ver si se acaba todo esto. ¿Verdad? Si el Señor viniera hoy. Eso no es falta de fe. Y entonces tenemos en Mateo 26:38. Mire esto. Mateo 26:38, vamos a leerlo porque no lo escribí ahí solamente escribí la explicación del texto. Mateo 26:38, ¿qué dice la Biblia? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese es Cristo antes de ir a la cruz. La tristeza invadió a Cristo de manera tal que el texto griego es mucho más enfático que en español y dice sobremanera, estoy sobremanera entristecido al punto de la muerte. Dice, sobremanera triste está el alma de mí hasta la muerte, así dice el texto griego. Y la palabra sobremanera significa rodeado completo de tristeza. Lo que me cubrió fue la tristeza. ¿A qué punto? Dice, al punto de la muerte. ¿Verdad? Estaba totalmente, emocionalmente, estaba desmoronado, ¿verdad? Denota una aflicción muy profunda. Muchas personas están confusas acerca de la depresión e incluso ponen en duda su existencia en la vida de un cristiano verdadero. Decimos, un cristiano verdadero no puede estar deprimido.
Es lo que muchas veces decimos, ¿verdad? Es una emoción normal y natural y sería anormal si no estuviera deprimido cuando están presentes las causas que lo motivan. Eso es una realidad. Pon la otra diapositiva. Eso es una realidad, hermanos. Dice aquí que las pérdidas es uno de los motores principales de la depresión. Las pérdidas, sea real o percibida, es a menudo la causa básica de la depresión. Cuando perdemos algo en nuestra vida es obvio. Si usted pierde su trabajo, es lo más probable que uno se sienta decaído, ¿verdad? Si usted pierde su matrimonio, si usted pierde a un ser querido. Cuando todas esas cosas se pierden en nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a experimentar cuando le llegan noticias de, no sé, una enfermedad que usted no suponía, algo que no estaba en sus planes. Ese tipo de cosas genera cierto tipo de depresión. No todas las depresiones obviamente son lo mismo, son iguales. Hay depresiones cuando son muy crónicas que obviamente muchas personas van al suicidio. Pero todos experimentamos de alguna manera, experimentamos estos sentimientos de dolor, de tristeza y de agonía en nuestro interior. ¿Cómo vencer la depresión? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué hicieron todos estos hombres de Dios que en su momento experimentaron un momento de tristeza, de decadencia? Y ya vimos que eso es parte, que el ser cristiano, ser incluso un cristiano maduro, una persona espiritual, no estamos exentos de momentos determinados de experimentar cierta tristeza en nosotros. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es recordarnos que Dios no te ha abandonado. Recuerden que una de las cosas que experimenta una persona deprimida es que se siente solo. Se aísla, todo el mundo me ha dejado, me siento solo. No, Dios no te ha abandonado. Normalmente lo que pensamos si somos cristianos es que algo malo tengo que haber hecho, por lo cual Dios me ha permitido, Dios me ha castigado de esta manera. Asociamos el estado emocional en que nos encontramos con un castigo divino. El Señor me está castigando. Pero eso no es la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerda siempre esto, Dios no te ha abandonado. Estás pasando por un proceso de tu vida que incluso puede ser útil si aprendes a mirarlo de una perspectiva correcta. Puede ser útil para tu crecimiento y fortalecimiento de tu propia fe. Dice el Salmo 91:15, el salmista se recuerda y Dios le dice, con él estaré yo en la angustia. Dios está contigo en el momento de dolor, de tristezas y de angustia de tu vida. El Señor está ahí. Y lo otro que nos da es esperanza. Dice, te libraré y te glorificaré. Es decir, no estarás así siempre. Es una etapa de nuestras vidas. Pero recuerda, sea corta o larga esa etapa en tu vida, Dios no te ha abandonado. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Cuando Elías se tiró a morir, le dijo, Señor, quítame la vida. El Señor habló con Elías, Elías, levántate, vamos. Todavía no hemos terminado. Dios no regañó a Elías, ni lo criticó, ni le dijo, oye, deja esa bobería. No, el Señor estaba ahí, lo fortaleció. Cuando Moisés escribió el Salmo 91, el Señor le dijo, contigo estaré yo en la angustia. El Señor pasa ahí con nosotros. Hay una experiencia, una ilustración, no sé si fue real o no. Dicen que cuando la Alemania nazi, una de las ejecuciones que hicieron los nazis, dice que sacaron para matar a 2 personas adultas y a un niño. Y pusieron a uno de los campamentos donde estaba, y sacaron a todo el mundo para que viera la ejecución. Ahorcaron a 3 personas, entre ellos, es decir, 2 adultos y un niño. Los adultos cuando los ahorcaron, obviamente por el peso se murieron enseguida, pero el niño se quedó en la horca pataleando. Y una persona gritó, ¿dónde está Dios? Y alguien dijo en la multitud, Dios está ahí muriendo con ese niño. La Biblia dice que Dios nunca nos abandona en el momento del dolor. No nos deja. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. La segunda cosa es que no estás solo, no eres el único. Tenemos sensaciones muchas veces de que nos ha pasado solamente a nosotros. Es a mí, soy el más malo, soy el más desgraciado, soy el más infeliz, por esto me está pasando esto. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:9,
dijo el apóstol Pedro que resistiéramos a Satanás firmes en la fe, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, no es solamente a ti, nos pasa a todos. Y la palabra del Señor nos recuerda y nos anima a estar firmes, porque no estás solo, no eres el único que está viviendo ese momento. Anímate, levántate. No solo Dios está con nosotros, tú no estás solo, no eres el único. La tercera cosa que la palabra de Dios nos recuerda es que no te aísles. Lo más malo que le puede pasar a una persona deprimida es que se aísla de los demás. Yo sé que es difícil porque a mí me ha pasado. Hay momentos que no quiero hablar con nadie, que no quisiera que nadie se me acercara. Pero una de las cosas que he aprendido es que cuando estoy así trato de levantarme, trato de salir a la calle, trato de hacer ejercicio. A veces uno tiene ganas de ir al trabajo. Estos son consejos bíblicos. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, dividido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos invita a congregarnos. Es verdad que hay momentos muy malos y uno se siente, bueno, hoy no. Pero no haga de eso un hábito. Cada vez que se sienta mal, trate de congregarse. Porque la palabra de Dios dice que allí hay crecimiento. Cuando los hermanos compartimos juntos, cuando uno puede hablar, cuando uno puede compartir, porque es importante que usted busque a alguien con el que usted tenga afinidad y confianza y pueda compartir su dolor. Y eso lo anima a uno, lo fortalece. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una bendición especial cuando la iglesia se reúne como grupo. Por eso es tan importante congregarnos. El apóstol Pablo dice que hay crecimiento en nuestras vidas cuando nos reunimos como grupo. La otra cosa que podemos hacer, busca a Dios en oración, no dejes de orar. Lamentaciones 3 del 19 al 23. Si alguien lo puede buscar y leerlo rapidito. Lamentaciones 3. Está después del libro de Jeremías. Lamentaciones, ahí está, Lamentaciones 3 del 19 al 23. ¿Qué dice el propio Jeremías? Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice la Biblia que Jeremías buscó al Señor en oración y aunque había un profundo dolor en él, no dejó de orar. Les confieso que hubo una etapa en mi vida en que experimenté una depresión seguida por varios días y me sané orando. Es decir, entre otras cosas, empecé a orarle al Señor, tú no me llamaste a mí para esto. Esto no es la vida que tú quieres para mí. Ayúdame. Ayúdame a levantarme, ayúdame a sobreponerme de esto. Y tuve que orar todos los días y todos los días oraba hasta que el Señor me empezó a dar fuerzas. Y empecé a experimentar una fuerza diferente. Jeremías hizo lo mismo. Y miren una cosa, Jeremías no tenía a nadie a su lado porque la Biblia nos dice que el pueblo entero estaba en contra de Jeremías. Y lo quisieron matar. Jeremías estaba solo cuando escribió el libro de las Lamentaciones. Literalmente solo. Y Jeremías tuvo que orar. Y Jeremías terminó diciendo que grande es la misericordia de Dios. Nueva es cada mañana. Mi esposa cada rato repite una frase que a mí me gusta. No lo aprendió de mí. Ella lo... mi esposa dice, no podemos estrenar todos los días un par de zapatos. No podemos estrenar todos los días una camisa nueva ni un carro nuevo. Pero la misericordia de Dios sí la estrenamos todos los días. Dice la Biblia, nuevas son cada mañana. La misericordia que Dios tuvo ayer contigo, hoy es mejor que la de ayer, porque la de hoy es nueva. Eso es lo que dice Jeremías. Por lo tanto, busca al Señor en oración. ¿Tienes cargas en tu vida? Busca al Señor. Dile, Señor, dame la fuerza. Ayúdame a atravesar por este momento y sácame de este momento. Y por último, uno pudiera decir, eso no es bíblico. Sí, está en la Biblia.
Dice la Biblia, aquí trate de hacer algún tipo de ejercicio físico. El ejercicio físico nos saca, es una de las cosas de las terapias que nos ayuda. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:8, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo, un joven pastor. Obviamente su padre era griego. Los griegos eran amantes de los ejercicios. De esos, los que inventaron las Olimpiadas fueron ellos. En la época de Alejandro Magno o por ahí, la historia de las Olimpiadas. Y se llaman Olimpiadas precisamente en honor a la madre de Alejandro Magno, que se llama Olimpia. Por eso le pusieron a los Juegos Olímpicos Olimpiadas, olímpicos, por la mamá de Alejandro. Y obviamente un muchacho con tendencia griega andaba siempre probablemente haciendo ejercicio, y Pablo le quiere decir a Timoteo, ejercítate para la piedad tiene más provecho que el ejercicio. Pero no dice que el ejercicio no sirve, él dice para poco. El texto griego, yo puse abajo el texto griego porque es más enfático, el texto griego dice para un poco. No es que no sirve para nada, porque el ejercicio te beneficia a ti, pero es bueno. Hacer ejercicio es bueno, eso no es malo. Mire yo cómo me mantengo. Ya no estoy haciendo ejercicio con la boca, comiendo mucho. El texto en griego dice para un poco. La palabra griega aligón, que es la palabra poco, significa un poco, brevemente, para algo solamente. Y Pablo quería que Timoteo se ejercitara para más cosas. No solamente inviertas tanto tiempo haciendo ejercicio, Timoteo. Eso te va a beneficiar a ti solo. Haz cosas que beneficien a los demás. Pero no le está diciendo que era malo que dejara de hacerlo. Dicen los médicos que una muy buena terapia es correr. Es uno de los ejercicios más completos que hay. Y libera muchas tensiones. Es correr. Si usted tiene suegra en la casa, va a correr todos los días. Si tiene problemas con la mujer, va a correr todos los días. No, pero correr es un ejercicio muy bueno, muy completo. No puede decir no. Claro. Pero es una cuestión muy importante, muy buena, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos habla de nuestros problemas internos. Dice que Cristo vino a eso, a curarnos. Cristo vino a curarnos. Qué hermoso, ¿verdad? La doctrina cristiana es tan amplia, ¿verdad? Cuando yo miro lo que Cristo, todos los pasajes de la Biblia que hablan de lo que Cristo hizo por las personas, fue tan extraordinario, ¿verdad? Y una de las cosas que Jesús hizo fue tratar con nuestros estados emocionales. La Biblia dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay sanidad en Cristo Jesús. Lo mejor que usted puede hacer es conocer a Cristo en su vida. Porque Jesús no solo nos libera de la condenación eterna, también trata con nuestra vida, nuestros conflictos y nuestros estados emocionales. Jesús trató con personas enfermas, con enfermos en estado terminal, con personas desahuciadas por su condición, y Cristo las levantó, las restauró, las sanó, los hizo personas otra vez. Qué importante, ¿verdad? Jesús trata con tus conflictos. Eso es doctrina cristiana, eso es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Les he enseñado todo lo que Dios nos ha dado. Qué tremendo. Y el ministerio de la iglesia, yo creo que como iglesia tenemos un ministerio muy amplio. A veces la gente dice, no sabemos qué hacer. No, hay de sobra para hacer. Qué bueno sería que nuestra iglesia estuviera equipada, que podamos pasar cursos, cómo bíblicamente Dios trata con nuestros conflictos y ayudar a las personas. Hay mucha gente enferma en nuestra sociedad, hay mucha gente necesitada. Hasta nosotros mismos como cristianos hemos atravesado por momentos o estamos atravesando por momentos que son complejos para nosotros, pero qué importante saber qué dice Dios al respecto. Los grandes hombres de Dios vivieron bajo momentos de tensión en su vida y fueron liberados, fueron sanados. El Señor sigue haciendo lo mismo con nosotros hoy, ¿verdad? Porque hemos creído en el mismo Señor del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento y el de ahora. Cristo sigue siendo el mismo.
y se sigue preocupando por los mismos conflictos de nuestra vida. El himno que cantamos, Alcancé salvación, ¿conocen la historia de ese precioso himno? Ese es el himno preferido de mi esposa. Los himnos son tan bonitos porque casi todos se encierran en una historia. No significa que las alabanzas modernas no sirvan, ¿verdad? Carecen a veces de pocas letras, pero a veces hay letras que dicen que no dicen nada, pero son letras bíblicas. Si una alabanza nada más que me dice Jesucristo eres digno de gloria, Jesucristo, eso no es eso bíblico, aunque lo único que diga sea eso. Porque sea moderna no quiere decir que sea mala. Pero los himnos tienen su historia. Este precioso himno, Alcancé salvación, lo escribió un hombre que estaba haciendo una travesía. No recuerdo si de Estados Unidos a Inglaterra o de Inglaterra a Estados Unidos. Iba con sus hijos. En la travesía su esposa no estaba con él. Y en la travesía en el barco sus hijos se enfermaron y murieron. Y en aquel entonces, no es como ahora, que ustedes van en un crucero, una persona fallece y hay congeladores, congelan a la persona y lo llevan a su país. Lo tuvieron que tirar al mar. Qué dolor, qué agonía tan grande. Por eso el himno dice, de paz inundada mi senda, la senda por donde él iba atravesando, volver a ver a sus hijos. De eso él tuvo que regresar otra vez por el mismo lugar, y cuando él pasó por el lugar donde tuvo que lanzar a sus hijos, dijo, de paz inundada mi senda encontró en Cristo la cura para su dolor. Nos podemos preguntar por qué Dios lo permitió, no lo sabemos. Pero ese himno está basado en una experiencia personal. Un hombre que en el dolor de su vida pudo seguir adorando y alabando al Señor. Job lo hizo, ¿verdad? Job lo hizo. Dice la Biblia que el sufrimiento de Job fue tan grande, pero lo primero que hizo fue que se arrodilló y adoró al Señor, ¿verdad? Entender que Dios está presente en nuestras vidas es muy importante para nosotros, ¿verdad? En medio de la agonía y de la tristeza de nuestros corazones, ¿verdad? Y que hay esperanza, podemos ser curados, podremos ser levantados. Dios tiene control de nuestra vida en su bondad, en su misericordia, porque Cristo dice la Biblia que vino para eso, no es para dejarnos siempre en esa condición. Dice que vino a sanar al quebrantado y vino a sacarlo de la prisión, de la opresión que muchas veces nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones están sumergidos, ¿verdad? Dice que el Señor vino a sacarnos de ahí. Porque al Señor tú le interesas, le interesa tu vida y le interesa cómo sientes, cómo vives, cómo te comportas, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude. Vamos a seguir hablando acerca de temas importantes que la Biblia trata en nuestra vida. Otro de los temas que la Biblia trata son las crisis, cómo manejamos las crisis que llegan a nuestra vida, el suicidio, cómo manejamos el suicidio, el divorcio, cómo manejamos el divorcio cuando hemos pasado por esas cosas, la pérdida de un ser querido, cómo manejamos eso. La Biblia habla de todo eso. Aprender a decir, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque para eso nos las dieron, para que nosotros encontramos en ella un manantial de agua fresca. ¿Qué le dijo Cristo a la samaritana cuando la samaritana vino a sacar agua? Si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí agua, y el que tomare de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios es un agua que sacia la sed de nuestra alma espiritual, ¿verdad? Por eso es tan importante la Biblia. Y saberla estudiar, saber sacar el mejor provecho. Espero que a partir de esta semana usted haya notado esas preguntas, y ahora cuando se lea su Biblia, léase el libro de los Salmos, que es muy bueno, le haga esas preguntas y usted mismo sáquele provecho a la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios para esto? ¿Verdad? Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a orar antes de terminar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es eficaz y es bendita. Te pedimos, oh Señor, que tú nos edifiques siempre a través de ella, que nos ayudes a comprenderla. Y te damos gracias infinitas, Padre, porque tú eres nuestra sanidad, nuestra fortaleza. Tú eres el que nos perdonas. Y como dice tu palabra, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos sacia de bien y de misericordias.
el que nos rejuvenece como el águila, Señor. Gracias, oh Padre, porque tú estás cerca de nosotros por lo mucho que tú nos amas. Y aun cuando en la vida de alguien haya podido haber pecado y su condición haya sido por causa del pecado, tú perdonas, sanas y restauras. Y tu palabra dice que tú perdonas para siempre. No guardas en tu corazón el rencor para sacarle a nadie lo que hizo, sino que tú perdonas para siempre. Gracias, oh Padre, porque en Cristo hay sanidad y hay salvación. Bendice esta congregación y cada hermano que está viviendo en algún momento de tensión en su vida, que pueda experimentar la paz, la gracia y la restauración tuya en esta hora. Padre, bendice a tu iglesia y equípanos y prepáranos, oh Señor, para ayudar a otros que también están necesitados y no te conocen. Que como iglesia nosotros podamos cumplir el ministerio de ser luz y bendición para este mundo. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.